Bueno, vamos a informar hoy sobre el juicio que se sigue en Florida contra García Luna, sus socios, una posible defraudación al gobierno de México, al pueblo de México, porque el presupuesto es dinero del pueblo. Entonces, habíamos quedado que el licenciado Pablo Gómez, que es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, nos va a informar sobre cómo va ese juicio, en qué estado se encuentra. De modo que empezamos con Pablo. Muchas gracias, presidente. Ciudadanas y ciudadanas de la prensa. Como ustedes saben, el gobierno actual es el primer gobierno que incorpora como línea política de todo él la lucha contra la corrupción. Esto no había ocurrido en la historia del país. Es la primera vez que ocurre. No se lucha contra un fenómeno aislado, sino con algo que ya conocíamos desde mediados de los años 50 y que algunos denominamos el Estado corrupto. El Estado corrupto es la incorporación o la construcción e incorporación de los sistemas de corrupción a la gobernanza del país. Junto con los sistemas de corrupción había los otros elementos de gobernanza, los hubo muchos años, el corporativismo de los trabajadores, de los campesinos, de los patrones, la creación de un solo partido oficial y la utilización de la política económica para amarrar todos estos elementos. Fue a partir de que se creó lo que después se llamó Ramo 23, que son los gastos discrecionales conducidos o constituidos y gastados o ejercidos por el presidente de la República. A partir de ahí, en las distribuciones, todos los sistemas de corrupción se amarraron a uno solo y se constituyó esto que se conoce como Estado corrupto, que no en cualquier país hay, pero aunque en todos los estados haya cierto grado de corrupción que sube, baja, toman, persiguen, encarcelan y en fin. Acaban de condenar al expresidente de Francia hace unos días. Bueno, el lugar de la UIF en esa política, nueva política para México, de lucha contra la corrupción persistente, sistemática, continua, pues es la prevención y el combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es así como la ley denomina al lavado de dinero, pero también los delitos predicados, los que van asociados a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que son básicamente en dos capítulos: la corrupción, de lo que hablábamos hace un momento, y lo que le denominan crimen o delincuencia organizada. La Unidad de Inteligencia Financiera opera en el sistema financiero a través de instrumentos que la ley da. La ley constituye lo que denomina lista de personas bloqueadas, en donde la UIF
enlista, valga la redundancia, aquellas personas cuyas actividades pueden poner en peligro la estabilidad y el funcionamiento del sistema financiero, porque están haciendo operaciones que podrían considerarse irregulares y posiblemente operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este es un instrumento. El otro es el artículo 400 bis del Código Penal, le confiere a la Unidad de Inteligencia Financiera cumplir el requisito de procedibilidad para judicializar en los tribunales, obviamente, cualquier carpeta de investigación que integre el Ministerio Público Federal, por donde se incluye el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero. En esta base, y tiene también la UIF una serie de otras funciones, siempre relacionadas con lo que acabo de mencionar, obviamente, ¿no? Tenemos un marco legal preciso, y colaboramos con todas las autoridades del país, no solo el Ministerio Público de la Federación, los ministerios públicos de las entidades federativas, los propios gobiernos de las entidades, los organismos de la función pública, las auditorías superiores, con el engranaje, digamos, institucional que requiere información para poder tomar decisiones que tienen que ver con las operaciones de carácter financiero y las actividades ilícitas vinculadas al lavado de dinero. Como ustedes saben, la trama corrupta de García Luna es una persona que se encuentra en prisión en los Estados Unidos. A la espera de un incidente que presentó su defensor, que está pidiendo la reposición del juicio, cosa que va a resolver el juez dentro de unos días, me parece. Pero también hay otro proceso de carácter civil, cuyo demandante, recuerdo porque esto ya se ha planteado aquí, es el Gobierno de México. El Gobierno de México reclama en una corte de Florida 634 millones de dólares que fueron pagados por distintas entidades públicas y que fueron transferidos a través de paraísos fiscales al estado de Florida y aplicados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y en otros activos. La demanda civil interpuesta el 21 de septiembre del año 2021 busca la recuperación de los archivos adquiridos con los recursos extraídos de los bienes detectados y se tienen aseguradas 19 propiedades. Hay un error ahí. Sí, ya está, ya lo corrigieron, de Genaro García Luna y sus cómplices. Los demandados presentaron diversas solicitudes de desechamiento del juicio, pero el juez las negó. Luego también fueron impugnadas en apelación y hemos tenido éxito y el juicio se ha reanudado y está en este momento en la etapa de conciliación, que es obligatoria en estos tribunales, para entrar a la deposición de los elementos probatorios de cada una de las partes, para lo cual el Gobierno de México se está preparando con todo el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, en donde están los funcionarios que van a comparecer ante el juicio y en donde se va a firmar
ya los pliegos concretos de cada una de las cosas. Quiero aclarar que en Florida no se va a juzgar la ilegalidad de los contratos firmados. Este es un tema exclusivamente de México. No está sometida a la jurisdicción en otro país. Lo que está sometido a la jurisdicción de otro país es que, habiéndose realizado actividades ilícitas en México, el dinero salió al extranjero y a través de una triangulación se le entregó una parte de ese dinero a la persona que había hecho los contratos, García Luna, o quien había gestionado los contratos, porque también hay contratos de cuando García Luna ya no era servidor público, pero gestionaba todos los contratos, multimillonarios. Entonces, como él tiene dinero, parte de ese botín, y ya lo demostramos ante el tribunal, porque el dinero está y ha estado desde que salió de México a través de unos viajes en otros países, Barbados principalmente, llegó a Miami y ahí está el juicio, por ese motivo. Es para resarcir, no sabemos qué parte, ya será cuestión de la evolución del propio juicio, lo que le robaron al pueblo de México a través de esta trama de corrupción. Dale vuelta. Ahí están las cantidades. El CISEN era parte de Gobernación, la ODAPRIS es un órgano regulador de las prisiones federales. Ellos hicieron varios contratos, ahí están las sumas. La mayor parte, la inmensa mayoría de esos contratos fueron en dólares, contratados en dólares y pagados en dólares. Y en el momento del pago se transferían, no se pagaban a un banco en México, a una cuenta en México, se transferían a otra parte del mundo. Así funcionaba esta trama. Y la Policía Federal será parte de la Secretaría de Seguridad Pública y cuyo jefe fue también García Luna. ¿Otra? El grupo Weinberg, que fue el que operó junto con García Luna, está descrito ahí brevemente. Tiene todas esas empresas, no todas, son instrumentales la mayor parte. Y otra parte, como Numbaf, son empresas relacionales, ¿no? Ellos no producen nada, no producen un solo software, no son una empresa especializada en seguridad, no genera ni hardware ni software, ni siquiera cámaras de televisión, de videograbación. Todo lo hace comprando aquí y allá, principalmente en el extranjero, más que en el mercado interno no hacía operaciones. Esto ya da más o menos una idea de qué se trata. Y esta persona, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, es ciudadano de los Estados Unidos, ciudadano de Israel, ciudadano de México. Traía el día de su detención un pasaporte polaco, parece que tiene otros pasaportes de otros países, pero fue capturado por la policía española, que había recibido una nota internacional
y sujeto a juicio de extradición por parte de las autoridades judiciales de España. Él es uno de los principales dueños y operadores de este grupo de instrumentos, acusados, entre otras, ellos en Panamá de hacer un fraude con una persona que fue presidente de ese país. Siempre que vengo aquí se me cae algún papel. Entonces, en síntesis, en este momento vamos a pasar, como decía, no, antes de esto quiero reiterar algo que ya se informó, que es la recuperación de parte de México de cerca de $2 millones a través de una resolución judicial. Esta resolución judicial la tomó la jueza de la Corte que está viendo el caso, donde está el proceso. Pero como Linda Cristina Pereira Gálvez, que es una de las socias principales de lo que fue en México Black Security Consulting Technology Risk Management, que es la empresa García Luna y de Cristina Pereira Gálvez. Ellos fueron, como se negaron a comparecer ante la Corte, se había identificado plenamente y se había asegurado varios departamentos en Miami. El juez ordenó que le entregaran el dinero de los que ya se habían vendido bajo la jurisdicción de la Corte y con la aceptación de parte del Gobierno de México para liquidar rápidamente esos inmuebles que no le sirven a un gobierno para nada y sí hacer el avalúo y venderlo siempre por arriba del avalúo, siempre, por norma. Y uno que no se ha vendido todavía, en total son alrededor de $2 millones, que ya fueron, la parte líquida fue entregada a la tesorería de la Federación y la parte que está toda, el departamento que no ha sido vendido lo será en cuanto sea posible. Entonces, ahora, este juicio implica la participación del Gobierno a través de la Secretaría de Seguridad Pública, tanto con los testigos como con la relatoría de los hechos. La Corte tendrá que resolver sobre la base de que, como las empresas que fueron contratadas le entregaron dinero a García Luna, que era el contratante o el gestor, entonces ese dinero es ilícito. Así de sencillo. Y por lo tanto, el gobierno mexicano exige que se lo devuelvan, porque es el origen del dinero. Y lo que va a resolver la juez es eso. Insisto mucho en esto, que luego entramos en situaciones de falta de explicación o de… Hay muchas explicaciones que no explican lo que hay que explicar y entonces se generan pues cosas. Finalmente quiero decirle lo siguiente como colofón, con el permiso, una cosita nomás. Durante el tiempo de esta administración,
Es decir, del 1 de diciembre de 2018 a la fecha, la Unidad de Inteligencia Financiera ha presentado 540 denuncias ante el Ministerio Público y ha presentado denuncias en forma reactiva, o sea, petición de la autoridad ministerial, en 205 casos. En el último año de 2023 hubo 96 denuncias proactivas, o sea, decididas por la propia unidad, y 70 por petición de la Fiscalía General de la República, que, entre otras cosas, le solicita a la UIF pronunciamientos. Eso se llama pronunciamiento. Y la denuncia, pues, se llama así, denuncia propiamente dicha. De esas personas, de ese conjunto que acabo de hablar, de estos años, son 3.115 personas que están en las denuncias y 2.087 empresas o personas morales en general. Las relacionadas con corrupción, que es el tema de hoy, de ahorita, de un total de 245 denuncias durante todos los años. El año pasado presentamos que abarcaron 1.474 personas físicas y 911 personas morales. De esas, el año pasado presentamos un total de 17 denuncias contra personas físicas y 115, perdón, me equivoqué, un total de denuncias de 115 de personas físicas y 53 de personas morales. Ahora bien, termino. Nada más agregando que la colaboración que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera es completa, no solamente con las demás instrumentos de inteligencia del país que pertenecen al gobierno, y hay una acción conjunta cuando es indispensable con la Fiscalía General de la República, pero también con las fiscalías de los estados. A ella también se les entrega información, hay una colaboración incluso por escrito, pactada en sus reglas, en sus bases. Ayer o antier firmamos con la Auditoría Superior de la Federación un nuevo convenio, quedamos las partes muy satisfechos, y con el Instituto Nacional Electoral se ha firmado un nuevo convenio de colaboración que garantiza que tanto la información de la UIF hacia la autoridad electoral como de la autoridad electoral hacia la UIF corra sin ningún obstáculo y sin ningún problema. Hay un acuerdo completo sobre temas, procedimientos, mecanismos a través de los cuales vamos a fortalecer esa colaboración. Presidente.